Hola, soy el payasito Mechoncín. ¿Cómo? El payasito Mechoncín. Y hoy voy a presentar el programa de Alien News. Noticias de la Tierra para el espacio exterior. ¡Wii! Y bueno, vamos a empezar. Soy el payasito Mechoncín. Y alguien me dijo que hiciera un comentario acerca de la denuncia de acoso a un futbolista que a mí me cae mal, que se llama Cristiano Ronaldo. Mi único comentario, y siendo atento a esta petición, es que una mujer que vuelve a acusar a alguien de acoso cuando alguna vez le pidió dinero para no acusarlo, no es más que una vividora. Nadie anda con futbolistas famosos en una fiesta pensando que no se la van a coger. ¡Fin del comunicado! ¡Uy! ¡Bravo! ¡Bravo! Soy muy alegre, ¿eh? Aunque me vean esta jeta así como de puta madre. De que me lleva la chingada. Pero en fin, si les gusta mi jeta, si no, bueno, me dice producción que no puedo decir nada de lo que quería decir, pero en fin, me voy a la chingada y las dejo unos instantes con mi achichincle, con mi patiño del planeta Titán. ¡Un aplauso! ¡Uy! Buenas noches. Estamos aquí una vez más en su programa favorito, Alien News. ¡Wii! Noticias de la Tierra para el espacio exterior. Y bueno, estamos ya a 31, ¿verdad? ¡Ya! A 31, efectivamente, como yo ya lo sabía, ¿verdad? ¿Siempre coste agua? No, porque la gente pura no requiere del baño como ustedes, mamíferos inferiores, que apestan a hormona apestosa, apestan a sudor. Y la mayoría de ustedes apesta a miedo. Eso es lo que apesta. La mayoría de los mexicanos y la mayoría de los que actualmente habitan en este planeta. Sí, vamos a ver. Tenemos que ver. Tengo que ver, tenemos que ver. ¿Qué? ¿Qué tenemos que ver? La transmisión. ¿Dónde estamos? Sí, pero no se ve la transmisión. Claro que sí. ¿Seguro, momia escarlata? Muy bien. Empezamos. Ustedes quizá no lo saben, ¿verdad? Viven atorados en este momento en que si no les alcanza, que la pinche quincena estuvo larguísima, que apenas van a ir al puto cajero y el cajero ya no tiene dinero. Todo eso, ¿verdad? Vamos a hablarles de todo eso precisamente. ¿Qué es el miedo y cómo es utilizado por los sistemas con el afán de controlar?
con el afán de tener a todos sumidos en la ansiedad, esta ansiedad que les genera estrés. Por ejemplo, van a ver si su quincena se la depositaron completa o ya les empezaron a descontar de tal, pero si ya les empezaron a descontar de tal, ya no les alcanza, ¿no? Y luego no saben si ir por su dinero al cajero y luego agarrar ese camión en Naucalpan donde viven con el dinero en la bolsa porque les pueden robar. Y luego les dicen que el dólar ya empezó a subir debido a la consulta por el aeropuerto y a ustedes les da miedo no poder llegar al fin de quincena porque subieron el dólar, porque quitaron el aeropuerto, todas estas maravillas, ¿verdad? Esta sociedad vive a base del miedo. Los sistemas crean miedo. ¿Para qué se crea el miedo? ¿Para qué? ¿No lo sabes, momia? No. En el transcurso de la historia se ha usado el miedo para dominar, para someter a la multitud. El miedo se ocupó en la época de la Inquisición, donde se le decía al vecino: si tú ves a alguien que practica hechicería o es un hereje, denúncialo. Entonces el vecindario completo vivía en miedo porque pues podía ser acusado de la nada por lo que sea, ¿no? En este momento, en esta sociedad actual, se vive con miedo a muchas cosas. El miedo al terrorismo en algunas sociedades, el miedo a una devaluación, el miedo a los migrantes que están forzando las puertas de la frontera sur mexicana, el miedo a ser asaltado, el miedo a la pobreza, el miedo al fracaso, el miedo a todo. Pero tenemos que entender que el miedo es fabricado. El miedo es real o fabricado, pero sirve para las dos cosas. Y es hecho el real, el que nos produce el miedo real, las situaciones reales que nos producen miedo, también son fabricadas. ¿Cómo se fabricó el miedo? Pues bueno, mandando a todo mundo a la pinche pobreza, ¿no? Entonces en la pobreza tenemos hordas de jóvenes criminales que se van a subir a un microbús y pistola, navaja en mano te van a despojar de tus pertenencias. La pobreza obliga a que mucha de esta gente pertenezca a mafias, robe. ¿Ustedes creen que alguien de 16 años tiene ganas de andar robando en una micro? ¿O preferirá estar jugando con sus amigos, empedándose, o ahí con una novia sudándole la mano a ver si cuando le mete mano a la nacha o cuando no? Pero no, la pobreza, la decadencia de la educación produce ignorancia, y la ignorancia produce a estas hordas, ¿no? Estas hordas de gente desfavorecida, como los migrantes que andan por acá en la frontera sur, ¿verdad? Queriendo cruzar. Y entonces se nos fabrica un miedo al migrante. ¿Cuál es el miedo principal de que entren los migrantes a este país? Que nos quiten el empleo. Que les quiten el empleo. Que haya delincuencia. Un grupo de campesinos, de gente totalmente en la desgracia, va a venir a quitarte a ti, Godín, que trabajas 12 horas por 8,000 pesos al mes. Va a venir a quitarte tu puesto de trabajo. No, como decía, el miedo lo deberías de tener a la ignorancia. Entonces, como les decíamos, el sistema actual, sobre todo el neoliberalismo, fabrica el miedo como una herramienta para manipular situaciones reales que propicien el miedo o ficticias. Pero el chiste es propiciar el miedo para que la gente
sea más manipulable. El neoliberalismo lo que busca, cualquier momento de crisis, cualquier momento de tensión, al neoliberalismo le sirve, ¿para qué? Para fabricar miedo y así poder acomodar un nuevo peldaño en la escalera que lo va a llevar a la consecución de sus objetivos. ¿Sí? Les dicen, a ver, hay un evento terrorista en España, pero le dicen a la gente, no, continúa con tus actividades, no debes tener miedo. Pero mientras, pues bueno, vemos el atentado terrorista de las Torres Gemelas, ¿verdad? Que real o no, lo real es, las dos torres desaparecieron. Lo ficticio, unos avionazos que estallaron con todo el combustible en el exterior de la torre. Luego ese combustible teóricamente escurrió por todo el centro de la torre y derritió lo que la sostenía y se cayó más rápido que una pelota de béisbol soltada a la misma altura, ¿no? Se fabrica el miedo, la gente vive con miedo al terrorismo, cualquier ruido, cualquier sonido son los terroristas. ¿Y saben qué hace el Estado gringo? Pues mete la ley patriota, donde se permite a la vista de todos espiar a todo el mundo y espiarlo por todos lados, computadoras, celulares, mails, por todos lados, ¿no? Un miedo fabricado o ficticio hizo que la democracia más grande del mundo, en teoría, ¿sí?, fuera encadenada a esta red de vigilancia, ¿no? En México, por ejemplo, con la consulta del aeropuerto, ¿no? Es que si se hace la consulta se van a caer los mercados y demás. Se hace la consulta, lógicamente, como la gente está asqueada, vive en el hastío ya de este gobierno corrupto que hace negocios con todo. Entonces, ¿verdad?, dice no al aeropuerto. Y bueno, al otro día, bueno, los empresarios, entre amenazas, entre chillidos, que el dólar subió, y ahí amenazan, vean cómo se está devaluando el peso. En junio, recuérdenlo bien, en junio el peso estuvo rayando los 21 con tantos centavos. ¿Y quién les metió miedo a ustedes? Nadie, todos ustedes se la pasaron valiéndoles madre. Pero ahora que hay un sistema que se derrumbó por medio de una votación, el dólar sube y dicen que es por culpa del aeropuerto y a meter miedo. ¿Qué pasa? Se van a caer los mercados, la inversión se va a ir. Y ahí está mucha gente, sobre todo estos que llaman los derechairos, ¿verdad?, que ni siquiera son gente ignorante en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pero ahí los tienen. Salió una propaganda fabulosa que yo cuando la leí dije, ¿a quién está dirigido esto? Porque es del todo absurdo. Y al poco tiempo ya está en Facebook, inundando todo Facebook, donde decía: hacer el aeropuerto en Texcoco va a colocar a México de inmediato en el centro en el cruce internacional de los negocios. Así como si un aeropuerto nos pusiera en el cruce, así de facto se hace un aeropuerto y los negocios se vienen corriendo a México. Los turistas van a venir más si está el aeropuerto en Texcoco. Los turistas van a venir a este país siempre y cuando haya certeza de que va a haber seguridad, certidumbre de que estos turistas no van a ser agredidos, atacados, ¿verdad? Es entonces cuando los turistas, van a venir a este país, cuando el Estado mexicano haga promoción de los sitios turísticos en el extranjero, ¿sí? No porque se haga un aeropuerto en Texcoco, porque tiene que ser en Texcoco. Si es en otro lado, los turistas no van a venir. Pero ¿a quién creen que impacta esta propaganda? A los derechairos, como la mayoría los conocen. ¿Qué es un derechairo? No sé qué. Un derechairo son estos grupos de gentes, ¿no?,
que pretenden, suponen que tienen cierto estatus económico, cultural, y además podrían tenerlo, pero suponen que eso los aleja del resto, de la plebe, del común, del naquerío, ¿verdad? De los chairos, de esta gente de izquierda que generalmente son pobres e ignorantes. Y nosotros somos cultos, pero fíjense, esos derechairos que viven en bonitas casitas, departamentos, de buenas familias, de apellidos rimbombantes y demás, son los que creen estas estupideces de 10 puntos por los que el aeropuerto tenía que estar en Texcoco, ¿no? ¿Por qué? Porque se les infunde el miedo a acabar con su estatus, con su manera de vida, porque a lo mejor ellos iban al aeropuerto, ¿no? Ya hicieron las cuentas de todos modos de lo que les va a costar ir a Texcoco o a Santa Lucía o a donde sea. Debe ser una ciudad enorme, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cómo el miedo en estos momentos se está infundiendo miedo por todos lados para que la gente diga no al aeropuerto en Santa Lucía, lo queremos en Texcoco. Incluso ya hay una marcha ahí que se está organizando para el aeropuerto para no permitir que porque la consulta y la verga. Entonces, vivimos en una sociedad donde el capitalismo, el sistema el mercantilismo, ¿verdad? El neoliberalismo están gobernando y están en un colapso generalizado. ¿Qué vamos a hacer? Sembrar el miedo, crear el miedo con el caos. Eso es lo que vemos con los migrantes. Se genera caos en la frontera sur para que te sientas invadida. Nos tiene que dar miedo la pobreza que se generalizó a propósito. Bajos sueldos, encarecimiento de los productos y de los servicios para generar pobres, porque entre más pobre seas, más enganchado vas a estar y más sencillo va a ser para ellos que el miedo te domine. ¿Cómo se difunde el miedo? Con los medios masivos de información, televisión, radio. Son un puñado de familias las que manejan el radio en el país. Entonces este puñado de familias va a utilizar el radio al servicio del sistema porque son parte del sistema. Ver televisión, escuchar el radio X, ¿no? Creer informes falsos en Facebook. Es que se nos dijo que Facebook y las redes es un arma de dos filos. Nos podemos enterar de todo y nos podemos enterar de nada cuando nos están inventando noticias. Puchi, deja de devorar el cuello al puto payaso, Puchi. Sabemos que eres un Puchi maldito, pero deja de atragantarte con el cuello del payaso, por favor. A ver, continuamos con este asunto que teníamos, ¿verdad? Es el miedo. El miedo va a ser difundido por televisión. Luis Rosenfeld tiene miedo al cover. Luis Rosenfeld, pues hoy la UTA te va a quitar el miedo al cover, porque vamos a regalar 4 boletos. Sí. 4 boletos dobles, así que pon atención a este programa para que se te quite tu miedo al cover, Luis Rosenfeld. Arturo Dávalos nos está viendo, no sé si tienen miedo también. Claudia Manríquez, hola Claudia. Jerry Cave. A ver, entonces, ¿hablamos de qué? Del miedo como el arma para manipular, para engañarnos y guiarnos hacia los puntos a los que el sistema quiere. Y es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo evitamos el miedo? Con información, pero información real. Con una decisión de abrir la mente, de no adecuarnos. Decía por ahí alguien, no amigo, yo para qué me cuido, siempre he vivido en Ecatepec y siempre dicen que es lo peor, pero no pasa nada. Se llama adecuación. Se adecúan los ñúes, que también está correcto.
Los ñus son esos toritos de la selva africana que están adecuados. Vamos a pastar y ya sabemos que hay leones que nos van a tragar. Eso es adecuarse. ¿Por qué te vas a adecuar que en la micro te asaltan? No, hay que protestar. Adaptarse es aceptar el pinche miedo. No hay que adecuarse, no hay que normalizar. Normalizamos ya que, o sea, es normal que te asalten en la micro, es normal que maten personas, es normal que desaparezcan mujeres, es normal que tengamos unos servicios de mierda, es normal que haya baches en tu calle. No es normal. No somos ñus, no vivimos allá en la sabana africana, ¿verdad? En las de vista de fondo el Kilimanjaro esperando que los leones vengan a atacarnos. No debemos adecuar. El miedo nos debe hacer evolucionar, cambiar y tener una mano al frente dispuesta a golpear, tener la boca dispuesta a reclamar y decir no. No permitir que te engañen, no permitir que te llenen de miedo, no permitir las mentiras de nadie, ¿eh? No permitir las mentiras de nadie, así que ya lo saben. Jerry Cape tiene fobia al reggaetón. Pues si tienes fobia al reggaetón y si tienes miedo al reggaetón, ataca al reggaetón, pon publicaciones de por qué el reggaetón no puede estar, pero con esta masa llena de ignorancia, con este sistema que está queriendo imponer el reggaetón, porque eso es parte de todo. El pinche reggaetón lo tenemos por todos lados. Hay un reggaetón, el más soez, el más vulgar, invariablemente es producto de una sociedad que está podrida, y así es. Viven enfrentadas a la miseria, al miedo continuo todos los días, pues explota de este modo. Pero ¿cómo atacas al reggaetón? Pues difunde. Hay que difundir mejor música, hay que difundir información, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ¿qué? Del miedo. Y el miedo que sirve como ¿qué? Como un arma para manipular sociedades, para dirigir sociedades. ¿Cómo se difunde el miedo? Klaus Manríquez tiene miedo a la cuarta transformación. No le tengas miedo. Es normal tener miedo a los cambios, pero hay que enfrentarlos. Es más miedo vivir presos de sistemas y grupos políticos que se han repartido la riqueza y el futuro de millones entre unos cuantos para hacer lo que se les antoje. Eso nos da miedo. Joel Alatorre: el perro se va a embachar. A ver, Puchi, maldita sea, te vas en paz. Ya le arrancó todas las pinches tracas al pinche puto payaso de mierda. ¡Basta, Puchi! Diga no al empacho. Qué bueno, Joel Alatorre, que nos avisas que el perro se va a embachar, ¿sabes? Pervertido Puchi, sí, es un pervertido y un asqueroso, ¿verdad? Pero a ver, vamos a repartir los boletos. Ahorita son 4, ¿verdad? Vamos a repartir 2. ¿Sí? ¿Son 4 boletos dobles? En este programa 2 y en el siguiente 2. Vamos a repartir, pero son 2 boletos dobles. Sí. Hoy vamos a repartir 2 boletos dobles. Pónganse atentos, porque no les vamos a contar a la de 3. 1, 2, 2 y media, 2:45, cuarto y tantito para las 3. No, tienen que ser rápidos en sus respuestas. Aide Madrigal: ¿por qué le tienes miedo a los perros? Yo te voy a decir, yo le tenía miedo a los perros un día porque un pinche perrito feo, peludo, de esos ojetes culeros, gachos, me dio una mordidita aquí y les empecé a tener miedo hasta que vi que jugaban y que ponen sus caritas ahí de pendejos, ¿verdad? Entonces un día decidí llamarle a uno y acercarme a un perro, ¿verdad? De suerte no era un mastín entrenado en agresión a infantes.
El perro se acercó y me olisqueó y me dio un poco de asco la nariz. De hecho, me sigue dando asco la nariz asquerosa de los perros. Pero me empezaron a caer bien. Enfréntate a tu miedo a los perros. A ver, préstame a Puchi para que Aide vea a Puchi. Se lo vamos a poner aquí. Préstamelo para que Aide lo vea. Aide Madrigal, aquí tenemos a Puchi. Te voy a enseñar ciertas características de Puchi que te puede dar miedo por algunas razones, pero te vamos a platicar de Puchi y la historia de Puchi. Puchi, no, Puchi. Este es Puchi. Puchi, no. Puchi, no. Aquí está Puchi, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer a Puchi? Tengo que decirte, Aide, que la momia tiene cierta relación sexual con Puchi. Puchi. ¿Sí? Detesto la momia, me sodomiza, esa momia me sodomiza. Help, help, help. Este es Puchi, Aide, es un perro, mira, ladra, tiene su pelito. Este ya no tiene oreja y además es satánico, mira, tiene su cruz ahí. Te puede dar miedo Puchi, el perro satánico, pero no, porque es un Puchi que está haciendo, es amante de la momia. Luego te presentaremos a la momia. A lo mejor miedo a los pervertidos como la momia, pues puede ser, ¿verdad? Pero no le tengan miedo, enfréntense a sus miedos. Joel a la Torre, ¿por qué le tienes miedo tu primer día en el Luta? ¿Nunca ha venido a Luta o le tienes miedo por la primera vez que viniste a Luta o qué? La momia es zoofílica, es homofílica, es almohadifílica. La momia se masturba con todo porque pues entiende que está seca por dentro, ¿verdad? Pero en fin, a ver. ¡Cállate, puerco! A ver, entonces vamos a hacer la primera pregunta, que es... La tiene que contestar rápido, ¿eh? No vamos a ver. No tenemos consentidos, aunque luego sí, pero no. La primera pregunta es, hoy hablamos del miedo, ¿verdad? Dijimos que el miedo es un arma. ¿Para qué? ¿Para qué nos infunde miedo el sistema? Contesten rápido. Tienen 5 segundos para contestar. 5. Joel a la Torre, pues apúrate a contestar para que te quitemos el miedo aquí. 5, 4, 3, 2. ¡Apúrense, desgraciados, que se les acaba el tiempo! Los sistemas, ¿para qué usan el miedo? ¿Para qué les sirve el miedo a los sistemas? Por favor, esa va a ser la primera pregunta. Quien la conteste se lleva inmediatamente... Dice Klaus Manríquez, controlar. ¡Ay, no mames! Pero Klaus Manríquez, o sea, para controlar y aterrorizar. ¡A huevo, Claudia Manríquez! Para eso se usa, para que tengan temor, para que... a la banda, pues sí, a la banda. Sí, se aterroriza a la gente, se le infunde el miedo para dirigir toda esta masa atemorizada hacia lo que ellos quieren conseguir. Muy bien. Rod Sánchez, pon mucha atención porque vamos a dar la segunda pregunta para ganarse el boleto doble. Ya de entrada, el primer... Joel a la Torre... Te ganó Klaus Manríquez, ¿verdad? Pon atención, Joel, porque sigue la siguiente pregunta. El primer boleto doble es para Klaus Manríquez y para quien quiera traer, ¿verdad? Y por acá la veremos. Klaus Manríquez, te pones en contacto con la momia sempiterna y zoofílica, ¿verdad? Y ya ella te dirá dónde te dan los boletos y cómo va a ser esto, ¿verdad? Otra pregunta, claro que sí. A ver, otra pregunta. ¡Puchi, deja ese pinche payaso! Maldición. No se puede así. Ah, muy bien. Viene una amiga. Una amiga con nosotros aquí que quería estar, ¿verdad? Que es... ¿Cómo se llama? ¡Arañín! No, se llama Wisi. Ay,
no seas payaso. Esta es Wisi Wisi. Por fin ustedes conocen a Wisi Wisi la araña. ¡Hola, culeros! ¡Hola! Muy bien, Wisi, muy atención. Pon atención, Wisi. A ver. La segunda pregunta. Hablamos en esta ocasión del miedo. De que el sistema utiliza el miedo para manipular a la sociedad y conseguir sus oscuros fines. El miedo lo utiliza inventando cosas. Pero ¿quiénes ayudan al sistema que está en el poder? Bueno, todos están en el poder. ¿Cómo se disemina más el miedo? ¿Cómo se disemina? Les vamos a ayudar, ¿verdad? Se las vamos a soplar porque nos gusta soplarse. ¡Cochino! Se las voy a soplar a todos. ¿Sí? Entonces, ¿quién ayuda a los sistemas políticos, a los sistemas en el poder a difundir el miedo? ¿Quiénes ayudan a difundir el miedo de manera masiva? A difundir fake news. ¿Quiénes? Contéstenos, Wisi Araña, ¿tú sí se la sabes? Ah, sí es cierto, y además, ¿qué más? Muy bien, Wisi Araña, tú sí sabes, pero para ti no son los boletos, tú vas a estar colgada por ahí. Ya hiciste el telarañerío aquí en la UTA. Ros Sánchez dice TV. ¿Qué es el puro cuenta Ros con los medios de comunicación? Sí, pero por ahí anda Ros Sánchez que dijo TV, que también funciona. Lo dijo antes. Pues mira, Rodolfo Cuevas se ríe, Ros Sánchez dijo TV. Yo se lo daría de todo cuenta porque dijo los medios de comunicación. Sí, pero los medios de comunicación también son muchos, también su pregunta. Aquí era el primero, y el primero es Ros Sánchez que dijo TV. Ah, qué cabrón. Pues sí, lo dijo primero, es lo mismo, los medios de comunicación también, pero Ros Sánchez la dijo la televisión, que es una de las cosas que aquí mencionamos, la televisión encargada de sembrar el miedo. Todos esos comunicadores diciendo, no, es que la economía se va a caer, es que el aeropuerto era para que entraran más turistas, para que los patos tuvieran lugar. Entonces Ros Sánchez... Haz lo que quieras, al fin tú vas a pagar el boleto. Ros Sánchez, ponte en contacto aquí con nosotros, TV UTA Club, por tu boleto. Los otros no se desesperen, ahorita en menos de 10 minutos empieza el programa de La Mansión de los Monstruos. Ah, ya vienen otra de esos payasos. Y ahí vamos a dar los otros 2 boletos dobles. Ya es hora de cortar aquí para que empecemos en 5 o 8 minutos con La Mansión de los Monstruos. Recuerden, no se crean todo lo que los medios masivos de información, la televisión, la gran ramera de la televisión, la asquerosa Televisa, TV Azteca, que han sido instrumentos del poder para adquirir más poder. No se crean, hay que ser inteligentes para buscar la información en todos lados, comparar información. Vean un noticiario acá, vean acá, compren varios periódicos, lean, infórmense bien y créense un criterio propio. Yo quiero ir, pues sí, pónganse atentos, ahorita en menos de 8 minutos empieza La Mansión de los Monstruos. Vamos a hablar de fobias y de todo eso, bueno, los monstruos, no yo, de fobias y de todo eso, y las preguntas van a ser más fáciles y más rápidas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, nos despedimos de Alien News, noticias de la Tierra para el espacio exterior. Y recuerden, el miedo es un arma. No sean unos malditos news adecuados a sentir miedo y nada más salir corriendo como estúpidos. No al miedo. Cultiven su mente, cultiven su intelecto y digan no al miedo que se nos quiere meter por todos lados, porque este sistema quiere que seamos un rebaño de ñañús. Y adiós y hasta la vista. Hasta luego, amiguitos. Nos vemos pronto. El próximo miércoles no va a haber programa.
pero dentro de 15 días, claro que sí. Mi nombre es el payasito de Yudin y estoy aquí con Wisi la araña. De la tierra para el espacio exterior. Wisi araña, teje su telaraña. Vino un elefante y se le trepó. Wisi araña, que me su telaraña. Vino 2 elefantes y se le trepó. ¡Adiós! ¡Adiós!